Ok, buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hacer una entrevista que seguro que os va a interesar mucho a Marta de aimdesarrolloprofesional.com y nos va a hablar un poquito de cómo prepararnos una entrevista de trabajo, porque cuando llegamos y queremos preparar una entrevista de trabajo en inglés, el problema que suelo tener con mis alumnos es que precisamente no saben ni qué decir sobre ellos mismos ni cómo hacer una entrevista de trabajo. Así que Marta nos va a ayudar un poquito en esto. Marta, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Hola María, pues ¿qué tal estás? Bueno, Muy pues bien. yo me presento brevemente. Yo me dedico al acompañamiento en la búsqueda de empleo. También trabajo con personas que quieren cambiar de trabajo y además hago la parte de reclutamiento de personal, con lo cual también estoy muy en contacto con empresas que buscan a profesionales, ¿no? Dentro del acompañamiento, pues lo que hago es la parte de redactar, organizar currículum, preparaciones de entrevistas, el tema de LinkedIn, estrategia de contactos, un poco lo que es la búsqueda de empleo en 2022-2023. Bueno, porque efectivamente el mercado de trabajo ha cambiado y tú también tienes que cambiar tu búsqueda con el propio mercado de trabajo, digamos. Sí, además, eso que acabas de decir me parece súper interesante, de cómo va evolucionando, ¿no? La búsqueda de empleo. No es lo mismo hace 5 años que es ahora, ¿no? El que piden las empresas o el que no piden. ¿Qué cambios has visto tú así importantes para Mm. este próximo año? Bueno, la verdad es que la tendencia o mucha gente que nos pueda estar escuchando o viendo, quizá tenga esa idea de que buscar trabajo es como buscar ofertas de empleo, ¿no? ¿Cómo se busca trabajo? Bueno, pues yo me meto por la mañana, me meto en InfoJobs o sitios similares, empiezo a buscar ofertas, mando currículum y me quedo esperando que llame el teléfono, ¿no? Eso es un poco lo que se hacía hasta hace unos meses o pocos años, hasta que realmente, bueno, lo que buscamos más bien es gente como más activa, quizá, ¿no? Más proactiva, o quizá las empresas también buscan que tú tengas ciertas habilidades personales y no solamente las habilidades técnicas, digamos, ¿no? Para que te ajustes un poco a lo que es su cultura, seas capaz de adaptarte a un ambiente que va a ser muy cambiante, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hablamos mucho de pues, toda la parte de ofertas de empleo que están sin publicar, que hay muchísimas, la parte de que quien busca empleo sea capaz de hacer un contacto para presentarse más directamente a una oferta de empleo en vez de inscribirte al portal correspondiente y ya está. Cosas que implican como mucha más proactividad de tu parte y hacer algo más que, bueno, me inscribo aquí y espero que me llamen y ya está, ¿no? Algo más buscamos, ¿no? Sí, además, en esto del algo más, sí que he visto que buscan mucho también tu perfil en redes, en qué te mueves, qué te gusta, qué compartes, a quién sigues, quién te conoce. ¿Eso es así o es solamente una idea mía? Bueno, luego depende mucho de la De la empresa, de quien empresa, lea el sí. currículum, etcétera, obviamente, ¿no? Y del perfil, no es lo mismo un comercial, por ejemplo, que tengo que mandarle a visitar empresas o algo parecido, que necesito que tenga una presencia, una cierta forma de comunicar, etcétera, que igual ahí me fijaría en más redes sociales, igual me metería en Google a ver qué sale y acabo en su Facebook o cosas parecidas, que un perfil quizá más técnico que yo me iría a mirar su LinkedIn, que sería casi el básico para todos los perfiles prácticamente ahora, y ya está, ¿no? Bien es cierto que también trabajas currículum, nos hemos fijado todos en que ahora todo el mundo, casi todo el mundo, en sus datos personales no mete solamente un email, mete el enlace a LinkedIn y gente que tiene otro tipo de redes sociales o portfolios en otras redes también los mete ahí. O sea, es una forma de completar tu información de cara a quien lo lea, pues que no solamente lea el currículum, que es más plano, sino que sepa un poco la actividad que tienes, con quién te relacionas, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí tú decides qué quieres mostrar o qué quieres que ellos descubran por sí mismos, ¿no? Que también puede ser. Muy bien, súper. Y entonces me gustaría en estos minutillos que vamos a estar hablando, si nos pudieses dar como unos puntos clave para prepararte para el proceso de selección completo. Porque para mí, por ejemplo, en la parte de prepararte una entrevista de trabajo en inglés o toda esta parte en inglés, siempre va después de una buena preparación sobre ti mismo, sobre tu persona. Al final lo puedes incluso comparar como lo suelo decir mucho a mis alumnos, ¿no? Es como una parte en la que vas a trabajar tu desarrollo personal, no solamente tu profesional, sino porque tienes que saber hablar de ti, tienes que saber
explicar no solamente tareas que has hecho, sino a dónde llegaban. Entonces es un proceso de mucho autoconocimiento en el que tienes que estar también listo para poder contar eso. Y ya si hablamos de contar todo eso, en el que muchas veces no nos sentimos cómodos hablando sobre nosotros mismos, si lo tienes que contar en otro idioma, pues se suma, ¿no? Hay un poquito de tensión, de miedo. Entonces, para evitar toda esa tensión y miedo, una buena preparación es clave, tanto para que te busquen los recruiters como para al final tener el éxito que queremos en ese proceso. Entonces, cuéntanos un poquito así por encima qué puntos deberíamos tener en cuenta. Yo siempre pienso en que el autoconocimiento nadie lo plantee como un proceso que tiene que durar un montón de tiempo, etcétera, ¿no? Sino que hagamos un autoconocimiento pensado para la acción profesional. Es decir, que tú te plantes ahora mismo a revisar lo que ha sido tu trayectoria profesional, incluso personal, y que seas capaz de escribir, redactar, hacer unos puntos, aunque sean borrador, de forma concreta, de qué es lo que tú has hecho, cuál es tu objetivo concreto, dentro de ese objetivo profesional, qué aportas a una empresa. Bueno, si yo me quiero dedicar a un puesto de técnico de logística con idiomas en una empresa del sector retail, digo cualquier cosa, dentro de eso, qué es lo que yo he hecho que le pueda aportar a la empresa, ¿no? Hacer un listado de puntos que yo suelo llamar puntos de impacto, que realmente son como logros, pero que te sirven muy bien para dar como un primer golpe en el currículum, en un email de presentación, meterlos en una presentación, en una entrevista, etcétera, que ya haya algo que llame la atención de ti, ¿no? Un poco como storytelling, prácticamente, podría ir un poco en esa línea, ¿no? Y que sean cositas muy concretas. Otro punto relacionado es que te acostumbres a hablar de ti de forma concreta y aterrizada. Es decir, yo no manejo Excel, siempre pongo un ejemplo un poco absurdo, pero creo que todo el mundo lo entiende. Manejo Excel como competencia. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué aportas? Manejo Excel. Eso no aporta realmente. Lo que aporta es que tú me digas, dentro de Excel manejo esto, en tal circunstancia, para tal tarea, y el resultado que tú vas a obtener porque yo maneje esto es ese, digamos, ¿no? Aterrizar las cosas, decir el cómo y para qué. ¿Para qué le sirve a la empresa? ¿Cuál es el beneficio? Hablar de beneficios continuamente. Eso es un poco una clave importante para cualquier fase del proceso de selección. Totalmente. Además, estamos muy enfocados ahora. Uno de esos cambios que ha habido a través del tiempo es que antes sí buscaban las empresas personas que supiesen hacer tareas. Ahora buscan o buscamos resultados, el qué voy a obtener a través de esas tareas. Entonces, el tenerlas incluso tú claras, el qué has aportado. Tú no has estado haciendo solamente una página de Excel, sino esa página de Excel era para algo, ¿no? ¿A qué ha llevado? ¿A qué ha ayudado a la empresa incluso? Entonces me parece primordial y no estamos acostumbrados a verlo desde ese punto. Para nada. De hecho, hay que perder el miedo. Otra cosa importante que ya es un poco a nivel mental de cada uno es perder el miedo a hablar de ti, lo primero, y dejar de pensar que porque tú estás hablando bien de ti, estás siendo como prepotente. No, es que no se trata de esto. Se trata de vender, si lo quieres decir así, no es venderte a ti, sino vender la trayectoria que has tenido hasta ahora. Tú estás buscando trabajo y necesitas frente a otros candidatos mostrar lo mejor que tú tienes. Si no vienen los demás, se venderán entre comillas mejor y se llevarán el puesto en vez de tú. Ese es un poco el resultado como más visible al final. Totalmente. Además, hablando del hablar de ti, dejaré también en la descripción el enlace a un artículo que escribió Marta para Home Academia, en el que da pasos específicos para que puedas crear ese hablar de ti, ¿no? El háblame de ti, que te puedan hacer una entrevista de trabajo. Muy concreto y además súper claro. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Y quería preguntarte también sobre, porque una de las grandes dudas que suele tener la gente, yo le suelo dar una respuesta, es, vale, si yo no tengo experiencia en este sector, tipo de trabajo, lo que sea, ¿qué puedo mostrar de mí? ¿No? ¿Qué puedo especificar si va a dar igual lo que yo haya hecho antes porque no tiene nada que ver con lo de ahora? Hombre, yo realmente el tema de hacer un cambio, que el cambio puede ser un cambio de sector, un cambio de puesto, o que busques un ascenso, pero en ese puesto superior no tengas todavía la experiencia, etcétera, ¿no? Yo aquí lo primero que plantearía es si realmente no tienes la experiencia. Quiero decir, hay gente que ha hecho prácticas, becas, periodos de investigación, se me ocurre X, ¿no? O sea, que realmente ha hecho cosillas por ahí y que ahora no las coloca en el currículum por lo mismo que otras cosas, porque parece que te da como cosa
que no sea algo formal y con un contrato. Bueno, ese tipo de cosas que tienen relación con tu objetivo nuevo tendrían que ir en ese currículum, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con lo que se llama las habilidades transferibles. Pues quizá en tus últimos trabajos has hecho funciones, etcétera, que sí que tienen que ver con ese trabajo al que te quieres dirigir ahora, aunque sea de forma indirecta. Ojo, pueden ser funciones iguales, perfecto, pero pueden ser funciones que tengan una equivalencia. Cosas que hayas hecho, que hayas adquirido, que puedas aportar a ese puesto. Que no hubiera nada de nada de nada. Bueno, ya me parece raro porque cuando tú has estudiado tal, alguna práctica, alguna Si estás historia, buscando ese trabajo, por algo es. claro, efectivamente algo tendrás por ahí. Pero bueno, si no hay nada de nada de nada, ¿qué haces? Bueno, pues en el currículum, que sería un poco el primer filtro, vas a potenciar habilidades, formación, igual dentro de la formación específicas ciertas asignaturas porque tienen relación con eso, juegas mucho con la estructura del currículum, palabras clave, etcétera. Y la entrevista es otra fase distinta. Aparte de esto, tendrás que aprender a hablar de tu cambio de una forma natural y de forma positiva. Pues mira, gracias a que vengo de otro sector o lo que sea, te puedo, vuelvo a lo mismo, aportar esto. Y esas son cosas que a uno le dan como miedo, ¿no? Como tú estás esperando la pregunta de por qué quieres cambiar, es como que, ay, ya te da miedo, ya no contestas igual, ya el lenguaje no verbal cambia y a partir de ahí no es lo mismo, ¿no? Al final se hace la bola de nieve, ¿no? Te sientes incómodo con esto y al final, por mucho que quieras, sigues con esa incomodidad y no te puedes mostrar cómodo. Yo con esto tengo un ejemplo que es el que suelo dar. Y a mí me pasó que en una de mis primeras entrevistas de trabajo que hice como para conseguir el trabajo, ¿no? Bueno, me dijeron, ¿tienes experiencia como profesora, tal, tal, tal? Y le dije, bueno, tengo en clases particulares, porque todavía no había trabajado en un cole, y además también le dije, y he estado trabajando como camarera. Y me dijo la chica, vale, ¿y qué tiene que ver el estar trabajando como camarera para ser profesora? Y le dije, pues precisamente pues he adquirido muchísima paciencia, el saber hablar con la gente, el saber hablar incluso con los adultos, porque ya no solamente a lo mejor como padres, podría llevar una entrevista, una reunión de padres, porque he conseguido tener esas conversaciones con esos clientes. O sea, para que veas que el ejemplo que suelo darles por eso, porque no tiene nada que ver el ser camarera con ser profesora, pero puedes encontrar esos puntos en común. ¿A qué te ha ayudado? A ser responsable, a saber organizarte, a estar pendiente de 1000 cosas a la vez y de 1000 mesas, entonces puedes estar pendientes de 1000 niños a la vez, ¿no? De Entonces hecho, lo llevé claro, así. esto que tú dices también pasa mucho cuando la gente ha estado un tiempo sin trabajar porque ha tenido hijos, porque ha cuidado de un familiar, etcétera. Esos periodos de tiempo que tú vas a tener que justificar de alguna forma, los puedes justificar así. Bueno, Perfectamente, claro. he tenido hijos, he desarrollado creatividad, organización de los tiempos, gestión de agenda, etcétera, ¿no? O sea, que no tengamos miedo a explicar esos periodos que son de otras cosas teóricamente, volcarlos o poner el foco en el trabajo que tú quieres desempeñar ahora. Al contrario, además es que te ha dado habilidades que antes no tenías, ¿no? Claro. Entonces me parece genial esa parte. Ujú. Genial. Pues ya para terminar, ¿le darías algún consejito a alguien antes de ese proceso que tengan que hacer en inglés? Mm. ¿Cómo Bueno, esa yo, preparación? claro, por dar daría muchos, ¿no? ¿Alguna sí que te guste destacar? Hombre, para mí el resumen, o sea, lo más importante que yo le digo a alguien antes de empezar a trabajar de forma individual o grupal, me da lo mismo, es que eso, que se acostumbren a hablar de sí mismos sin miedo, de forma concreta, de forma aterrizada y explicando siempre el beneficio de contratar, ¿no? De hecho, yo cuando escribí mi libro, que se publicó este año, la idea era esa, que tú aprendas a comunicar tu talento, es una forma de decirlo, ¿no? Que tú no tengas ningún miedo y que sepas un poco cómo decir las cosas, ¿no? Que me digas qué haces, pero que también me digas cómo lo haces y a mí para qué me sirve esto, con toda la naturalidad del mundo. Y eso te hace ganar muchos puntos porque como no estamos acostumbrados en general a hablar así, o somos mucho más escuetos, por ejemplo, o mucho más generalistas a la hora de hablar, cuando te viene un candidato a una entrevista, y yo como hago reclutamiento lo sé perfectamente, te viene alguien hablando súper concreto, te dice lo que quieres oír y es que te gana y quieres darle la segunda entrevista. Entonces,
para mí es el punto diferenciador entre algunos candidatos y el resto, digamos. El no ir dando rodeos, ¿no? Vamos Eso a lo es, que vamos, que todos eso tenemos es. poco tiempo, entonces cuanto más efectivo sea, mejor, que es también lo que se busca en Ujú. ese trabajo. Efectivo, concreto y al grano. Cuéntame lo que quiero oír, ¿no? ¿Qué es, por qué tengo que contratarte? Perfecto, pues muchas gracias. Ya has hablado de tu libro, dejaré también por aquí el enlace. Además, habrá también algún enlace de una de las directos que hemos hecho juntas para hablar sobre este libro y bueno, te recomiendo que le eches un vistazo si estás en este proceso, porque como digo, aunque ahora mismo si tienes bloqueos con el inglés, miedos, te van a hacer una entrevista, un proceso de trabajo en inglés, una de las bases principales es tener claro todo esto que nos está diciendo Marta, ¿no? El autoanálisis nuestro y el saber concretar, porque después el idioma en el que lo digas es distinto. O sea, en nuestro cerebro los conceptos van por un lado y el idioma en el que lo expresas va por otro. Después solamente hay que ponérselo accesible al cerebro, un idioma u otro. Así que muchísimas gracias por esto, Marta. Dejaré por aquí también Nada. el enlace a tu libro, que le echen un vistazo. Y, Genial, un y placer. seguiremos colaborando, así que estáos atentos por aquí por el canal, que habrá muchísimas cosas con Marta y conmigo para que nos vayamos preparando bien en esos procesos de trabajo. Perfecto, María. Muchas Gracias por gracias. invitarme. Gracias a ti. Un abrazo. Saludo.